Las cosas se han puesto más rudas aún entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque fíjese, mientras se está platicando que si hay diálogo, que si hay posibilidad, que si hay reuniones, Rusia, así, ¡pum!, lanzó un ataque aéreo la madrugada de hoy sobre la capital ucraniana, Kiev o Kiev, en el que murieron al menos 22 personas. Estamos hablando de la capital de Ucrania, ¿eh? Y 50 resultaron heridas, además de provocar daños a oficinas diplomáticas de la Unión Europea. Entre las víctimas había 4 niños de entre 2 y 17 años. Esto lo dijo el jefe de la administración de la ciudad de Kiev. La Fuerza Aérea de Ucrania detalló que este ataque contó con 598 drones de ataque y señuelos y 31 misiles de diferentes tipos en todo el país. El Consejo de Seguridad de la ONU reiteró, en términos del otro gran conflicto, que la Fuerza de Paz de la ONU en el sur del Líbano a finales del próximo año, tras casi 5 décadas presente, tiene que hacerse a un lado, así, a las demandas de Estados Unidos y su cercano aliado Israel. La Fuerza de Paz, conocida como UNIFIL, fue creada para supervisar la retirada de las tropas de Israel al sur del Líbano tras la invasión israelí del año de 1978. Muchos temas que hablar, más bien 2 temas que hablar, pero con una enorme cantidad de subtemas, si usted me lo permite. Le hemos pedido, como siempre, a Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Europa, en Medio Oriente, hablar con él, que nos diga cómo ve las cosas. Moisés, como siempre, gracias por tu participación. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Muy buenas noches, Moisés. Javier, muy buenas noches. Qué gusto estar aquí nuevamente contigo y con tu audiencia, a tus órdenes. Ahora que estábamos en la mañana pensando a quién invitamos, yo dije, pues ni hablar, vamos a aprovechar a Moisés y le vamos a preguntar de los 2 temas, porque los 2 temas son para ti parte de tu investigación cotidiana. ¿Qué pasó hoy en Ucrania y por qué pasa si aparentemente, Moisés, estamos cerca de búsquedas de al menos cese al fuego? Es que cuando hay negociaciones, cuando hay acercamientos entre Trump, entre Zelensky, con la última visita que hizo Vladimir Putin a Alaska, todos estos acercamientos implican también jugar en el terreno bélico, tener más presión con respecto a las negociaciones que se están dando lentamente entre uno y otro bando. Y en este sentido, lo que pienso que está haciendo Vladimir Putin es decirle a Trump y decirle al mundo que prácticamente él está teniendo el control en estas zonas que está ocupando en Ucrania y está lanzando este tipo de misiles, este tipo de ataques para salvaguardar su lugar en el terreno de la negociación. Esto implica prácticamente hacerle notar a Trump que él está dispuesto a mantener su presencia en los territorios ocupados, a negociar el regreso de algunas empresas importantes en términos petroleros de Estados Unidos a Rusia, como Exxon, por ejemplo. Una nota nada más por esto: Exxon, desde que salió de Rusia ante las sanciones económicas hace unos años, ha perdido casi $1,000 millones. Es un monto de dinero exorbitante que ahora están dispuestos a ir recuperando siempre y cuando las negociaciones avancen. Entonces, todo esto es parte de este juego geopolítico donde lamentablemente los que menos cuentan son los ciudadanos ucranianos y evidentemente también los líderes europeos, que están haciendo todo lo posible para hacer que Zelensky tenga, pues, por lo menos un futuro político, que tenga mayor margen de acción en estas negociaciones, cosa que se está viendo difícil ante estas imágenes que estamos viendo, Javier. Oye, Moisés, ¿no ha habido una reacción como muy clara incluso de los Estados Unidos, ¿no? Y este es un ataque, pues, despiadado, uno más, ¿no? Pero a lo que me refiero es, ¿a qué se puede deber este ataque tan brutal de Rusia? ¿Qué es lo que está buscando Rusia? ¿De qué? ¿Por qué está contraatacando si es que pasó algo antes? ¿Cómo ves en este sentido las cosas, Moisés? Yo creo que es una demostración de poder, una demostración de que tiene todavía diferentes agentes militares listos para atacar en cualquier momento. También es un ejercicio de disuasión, sobre todo ante los intereses que tengan algunos líderes europeos de seguir empoderando a Ucrania, lo cual ha salido muy caro y no ha habido muchas victorias militares, qué decir, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, parece que Rusia está haciendo uso de este tipo de juegos militares. Tiene aliados muy importantes en Bielorrusia. Y también yo creo que es una llamada de atención a aquellos gobiernos que han hecho manifestaciones en contra de Rusia
para hacer notar este poder que se puede también se puede transitar hacia otros territorios del Cáucaso, del Asia Central y de la Europa Oriental, Javier. ¿Cuántos ataques habrá habido directamente a la capital? No muchos, ¿no? Como 2 o 3 hasta donde entiendo, ¿no? ¿O son muchos? Bueno, ha habido, desde que empezó el Ah, conflicto en 2022, ha habido más de 1.500 envíos, artefactos balísticos, ataques con drones. Ha habido ataques también a zonas sensibles, a unidades habitacionales, pero también a guarniciones donde hay almacenes de armamento. Incluso se han sacado fotografías donde se ve a Zelensky caminando por ahí en lugares públicos, haciendo una clara señal de que en cualquier momento podrían terminar con él. Es decir, ha habido elementos donde Rusia ha mostrado su dominio aéreo, militarmente hablando, dominio terrestre, y algo muy interesante que es la inteligencia, Javier. Los ucranianos, y Zelensky en particular, no podrían librar esta guerra sin la ayuda de inteligencia que brinda Occidente. Hay una enorme brecha de desigualdad entre Ucrania y Rusia en términos de inteligencia, y con este tipo de ataques precisos, Rusia está dando gala de ese nivel de servicios de inteligencia que tiene, del tipo de información que usa, y está dejando ver que esto no va a parar conforme las negociaciones también vayan avanzando a su favor. Moisés, ¿por qué presumes que atacaron particularmente esta zona de Kiev? Yo creo que es una muestra para decir que Rusia tiene esta precisión para atacar cualquier lugar, incluso la capital. Mira. Y como ustedes saben, la capital pues, de cualquier país siempre es un centro neurálgico, económicamente hablando, geopolíticamente es algo muy simbólico también, en el sentido de que pues, ahí están los intereses económicos más importantes del país. Es la sede del gobierno, es donde está Zelensky, y es una llamada de atención también para cualquier actor europeo que quisiera seguir enviando armas a Ucrania. Si atacan a Kiev, pueden atacar cualquier lugar, Javier. Una breve reflexión, si no te importa, para concluir, Moisés, respecto a lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Líbano y esta operación, que a veces es operación hormiga y a veces es brutal, por parte de Israel, de ir invadiendo poco a poco la zona de Hamas. Bueno, lo que han anunciado ahora en Líbano es muy sensible, es muy, muy, muy importante porque eso implica que Israel también está teniendo un proyecto de avance lento, pero muy fuerte y muy simbólico también en diferentes partes del mundo árabe, no solo Líbano, donde han atacado zonas y aldeas más allá de la famosa línea azul que controla Naciones Unidas, que ya votó, por cierto, que esta misión de paz, de operaciones para el mantenimiento de la paz, va a salir a finales del 2026, porque Estados Unidos ya no va a apoyar ese tipo de fuerzas. Pero al mismo tiempo también Israel ocupa algunos kilómetros en Siria, de hecho está a 20 kilómetros de la capital Damasco, y esto se relaciona con ese proyecto que anunció Netanyahu el 15 de agosto del famoso Gran Israel, que indignó a muchos países árabes, incluidos Egipto y Jordania. El Gran Israel para Netanyahu, que es un proyecto también muy antiguo, implica la posibilidad de que Israel ensanche sus fronteras, de que no tenga fronteras fijas, que tenga fronteras que fluctúen conforme el ejército se va expandiendo ante este debilitamiento del orden internacional que estamos viendo. Entonces, lo que pasa en Líbano también, que es ilegal, que es inmoral y que ha cobrado la vida de más de 40,000 personas también, y una serie de intercambios de más de 15,000 artefactos balísticos desde que comenzó el conflicto del 7 de octubre del 2023, es otra muestra más de este nuevo expansionismo que estamos viendo, Javier. Hay que conectar lo que decimos. Rusia se está tratando de expandir en Ucrania. Sí. Israel se está tratando de expandir en el Medio Oriente, en Líbano, en Gaza, ahora en Siria. Estados Unidos está lanzando discursos expansionistas o no expansionistas en Groenlandia, queriéndola comprar. Ha habido también incluso operaciones de gente que ha ido a explorar las posibilidades reales de cómo piensa la gente en Groenlandia, su probable desconexión con Dinamarca, estos discursos incendiarios contra Panamá y ahora el envío de buques a Venezuela. Es decir, es un momento neoexpansionista, algunos le llaman neocolonial, yo llamaría un neoexpansionismo ante los efectos de este vacío hegemónico que hay en el orden mundial y que nadie puede parar sino a través de ocupar estos espacios para sí mismos, tal como lo hace Rusia en Ucrania y así China en Taiwán y así sucesivamente, Javier. Entramos al terreno a futuro, Moisés, de las grandes potencias y no a una potencia hegemónica. En efecto, Javier, estamos, yo diría,
antes de entrar en ese escenario, Sí. estamos en un vacío hegemónico. Es decir, Estados Unidos no termina de tener ese declive que está presentando con estas muestras de poder prácticamente irracionales, pero China tampoco termina de ascender como gran potencia, todavía no tiene un peso económico parecido al de Estados Unidos, tiene un gran peso a nivel internacional, pero todavía tiene diferencias con respecto a tecnología, con respecto a la cuestión militar. Rusia es una potencia media, todavía no se puede considerar una gran potencia como lo fue la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Y esta falta de equilibrio de poder justamente lo que nos hace ver es que en lugar de tener tres potencias dominando zonas de influencia claras, lo que tenemos es un vacío hegemónico donde se están reacomodando esos poderes, Claro. donde potencias como Rusia no pueden maniobrar en Medio Oriente sin países como Irán, por ejemplo, donde Estados Unidos no puede maniobrar en el Medio Oriente sin la alianza con Israel, por ejemplo, o, por ejemplo, cómo lo puede hacer China con sus diferentes alianzas en Asia con respecto a la nueva ruta de la seda. Sin Pakistán, por ejemplo, China no tendría acceso al Golfo y al Medio Oriente, y así sucesivamente. Entonces, es esta interacción entre potencias medias y países pequeños que han sido muy importantes últimamente por su riqueza, como Qatar, por ejemplo, son los nuevos actores que están rediseñando este sistema internacional que en nada se parece al sistema internacional de hace 10 años previo a no solamente a la pandemia, sino a la crisis del 2008. Claro. Oye, si se puede en poco tiempo, te voy a hacer una pregunta que indirectamente está ligada a esto, Moisés. ¿Crees que Estados Unidos se atreva a meterse a Venezuela? Bueno, yo particularmente pienso que lo que hace Trump es también ganar un poco más de adeptos en el movimiento MAGA, con este discurso antiterrorista y con esta acuñación de términos ahora pues que tenemos que estudiar como narcoterrorismo, que antes eran sonados pero no eran aplicados como ahora. Yo francamente no veo una invasión, no veo tropas estadounidenses en Caracas, no veo este tipo de juegos bélicos como los que vemos en Oriente Medio o en Europa Oriental, pero sí veo operaciones de inteligencia y de recopilación de información para ver cómo está el régimen de Maduro, qué tanto apoyo tiene dentro del ejército, cuántos generales lo apoyan, cuántos no, qué grupos estarían dispuestos a generar un golpe. Y este tipo de información es muy útil en caso de que se quiera librar una operación seria, que ya impulsó Trump en su primer mandato con Juan Guaidó y fracasó, hay que recordarlo. Sí. Moisés, gracias como siempre. Te mando un gran saludo. Que tengas buena noche. Muy buenas noches, Javier. Muchos abrazos y saludos a nuestra audiencia. Gracias. Para ti, muchas gracias por tu participación. Gracias.